Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Se dice que la segunda de Timoteo, la segunda epístola, fue la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de ser ejecutado por Nerón. Después de esta epístola, él también habla, dice que ha peleado la buena batalla, dice estoy próximo para ser ofrecido en sacrificio, dice Pablo. Y uno piensa en el enfrentamiento que tenía con el tremendo de Nerón. Y leía una nota de un historiador que decía, la historia ha hecho justicia al apóstol Pablo. Dice, a nuestros hijos les ponemos Pablo y a nuestros perros Nerón. Así es que la historia ha hecho justicia al verdugo de Pablo. Y el apóstol Pablo tenía una preocupación, es una carta personal, pastoral para Timoteo. El apóstol Pablo está hablándole porque él quería que el evangelio fuera transmitido a otras generaciones, y está hablando a Timoteo sobre cómo conducirse dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Aquí el apóstol Pablo enseña cómo se debe organizar la iglesia, cómo debe de conducirse internamente. Y fíjese una cosa muy importante, el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo y lo trata como a un hijo. Pero yo le pregunto, ¿cómo podemos hacer que alguien que es débil, que es tímido, que es inseguro, cómo podemos lograr que esa persona dé un giro y cambie y pueda ser alguien que se desenvuelva con seguridad, que se desenvuelva con entereza y que no manifieste estos rasgos de carácter? ¿Cómo hacerle? Timoteo era un joven, ya en aquel tiempo los treintones eran jóvenes todavía, y ahorita ya de 15 sienten que se les pasó el tren aquí a nuestros muchachos. ¡Ay, no me he casado! Tengo que... Pero era un muchacho ya maduro, pero dentro del rango bíblico era un joven. Y Timoteo padecía mucho de su estómago. No sé si era nerviosismo, era inseguridad, pero él padecía mucho de su estómago. Otra cosa que tenía Timoteo es que él era tímido, era inseguro. Y Pablo lo deja en la iglesia de Éfeso. Y ahí en esa iglesia había muchas corrientes filosóficas y había mucha gente que se decía ser cristiana. Y bueno, fue un problema lo que tenía que enfrentar Timoteo ahí en Éfeso. Y Pablo le está hablando a este joven. Y en este pasaje él le da 3 aspectos que le van a dar el éxito a una persona de carácter débil. ¿Sí me oyó? Que le van a dar la realización plena, que le van a dar la plenitud en su vida. Y yo creo que todos estamos ansiosos y todos queremos realizarnos y tener plenitud en la vida. Pregúntele a su vecino, ¿te quieres sentir pleno en la vida? Dígale. Alguno le va a decir, no, yo así estoy bien. Yo creo que todos anhelamos sentirnos, ¿qué? Plenos. Y la primera recomendación, Pablo está hablándole a Timoteo y le dice, tú, hijo mío, tú pues, le dice, tú pues. La palabra pues está haciendo una conexión con lo que dice en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 el apóstol Pablo está hablando de una condición que él tenía de temor. Pablo está impulsando a Timoteo en el capítulo 1 que se enfoque, que se relacione bien, lo recomienda y le dice, no olvides la fe. Empieza a hablar desde uno de los versículos del capítulo 1. Vaya conmigo, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No olvides esa fe que te fue dada, una sana doctrina. ¿Quién te la dio? Fue tu abuela y tu madre. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. A veces defendemos nosotros lo que nos dejaron nuestros padres. ¿Qué decimos? Yo, lo que me dejaron, ¿quién? Mis padres. Un hombre le dijo a la mujer, dijo, las mujeres de hoy, dijo, no sirven ya no echan gordas como antes, ahora todo lo compran. Y la mujer se puso lista y le dijo, tampoco los hombres, le dijo. Antes usaban el tronco para sembrar, dice, ahora si no lo hacen con tractor, dice, ya no lo hacen. ¿Qué nos dejaron nuestros padres, hermanos? ¿Cuántos de ustedes andan a caballo todavía? ¿Cuántas mujeres usan el metate todavía? Nada, ¿verdad? Pero luego nosotros usamos eso en la fe y decimos, yo la fe que me dejaron, a Timoteo le habían dejado una fe, su abuela y su madre, pero era una fe sana, era una teología sana, era una manera de creer sana. No tenía herejías, no estaba fundamentada en las tradiciones, no estaba fundamentada en las ideologías, estaba fundamentada en la escritura. La otra cosa que está ahí en el versículo 7 dice, Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? O sea, Timoteo se acobardaba, tenía temor, pero le dice, el Espíritu Santo ha operado algo dentro de ti, te dio un espíritu, ¿qué dice? De poder, de amor. La palabra dominio propio, hermanos, habla de una mente nueva, una mente renovada, un cambio de manera de pensar, y así se traduce. Qué curioso, o sea, la manera de pensar, el razonamiento, la Biblia lo traduce como el dominio propio. La manera de pensar también tiene que ver con desbocar
enfocarnos. La perspectiva que tenemos de la vida, la manera de razonar la vida, hermanos, tiene que ver con nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar tiene que ver con nuestras creencias o nuestra fe. Nuestras creencias, nuestra fe se va a traducir en valores. Y lo que creemos es lo que hacemos. Son nuestras actitudes. ¿Qué se cree usted, hermano? Ven a alguien ahí y dicen, mira, ya se convirtió. Y lo ven borracho. ¿En qué se convirtió? ¿En chango? ¿En qué? ¿En qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros creemos, es lo que hacemos. ¿Cuántas veces de niño nos dijeron, ahí está el coco? Mi nieto cuando pasa ahí, cuando vino aquí a la casa estaba la oficina oscura y él pasaba de la cocina a la sala, la oficina oscura, pero pasaba gritando y corriendo bien fuerte porque estaba oscuro aquello. Lo que creemos es lo que actuamos. Y dice, te dio un dominio propio, una mente diferente, un cambio. Ahora el cambio está en tu manera de pensar. Poder, amor, dominio propio. Amén. Y le está enseñando a Timoteo, se va directamente a la raíz de todas las cosas. Le dice, esfuérzate. Cuando leemos la palabra esfuerzo, hermanos, nos imaginamos a alguien que está sude y sude. Pero tiene que ver con una dedicación. El esfuerzo tiene que ver con un enfoque. ¿Esfuérzate en qué? En la gracia. ¿Cuántos entienden lo que es, hermanos, la gracia? La gracia es un regalo recibido por fe. Amén. Es un regalo recibido por fe. En la gracia se nos da lo que no tenemos y se nos da gratuito. No tenemos la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados, pero a través de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, cuando confesamos nuestros pecados y creemos, la gracia hace que se nos regale el perdón. Ni siquiera nos han tocado, ni nos han despeinado, no hemos sangrado, no hemos padecido absolutamente nada, pero nos otorga Dios su justicia y su perdón. Eso es la gracia. Y le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Está hablando de enfocarse en la gracia, hermanos. Hemos creído que el cristianismo, hermanos, a veces pensamos que son fórmulas. Si tú haces esto y esto y esto y esto, bueno, hermanos, sí hay que hacer algunas cosas, pero la gracia, hermanos, es una vivencia, es una experiencia interna, es algo que se nos da acá adentro. Amén. Dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, dice cuando habla de Cristo, dice, ¿Cristo murió qué? Por nosotros. En Romanos 4 dice que aquel que no trabajó y se le dio ¿qué? Salario por la fe. Y está hablando del perdón, está hablando de la fe. No hemos hecho absolutamente nada y se nos ha dado el perdón. Amén. Todo lo hizo Cristo. Pero prosigamos más allá. El apóstol Pablo está hablando de una plenitud, hermanos. Está hablando de una realización, pero la primera cosa que Él nos da, la primera cosa que nos recomienda es esforzarnos en la gracia. Aunque pongamos todas nuestras fuerzas y toda nuestra capacidad, hermanos, aunque pongamos todos nuestros recursos humanos, jamás podremos producir la vida cristiana. ¿Sí me está oyendo? Es un asunto, hermanos, que Dios obra dentro de nosotros. Es un asunto de gracia. Usted no puede hacer, hermano, que el naranjo dé nueces. ¿Sí me oyó? No puede hacerlo, hermano. Jamás. El naranjo va a dar naranjas. Y cuando la gracia llega a nosotros, no solo perdona Dios nuestros pecados, sino que también hace morada, su vida se implanta en nosotros. Dice, hermanos, la Biblia nos habla y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive. ¿Qué es lo que sucede cuando la gracia, hermanos, nos golpea, nos toca? Nuestros pecados son perdonados. Amén. Aparte de que nuestros pecados son perdonados, hermanos, Él implanta su vida dentro de nosotros. ¿Me explico? Y una vez que implanta su vida dentro de nosotros, sucede un milagro, hermanos, el nuevo nacimiento, ser renacidos y experimentamos la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia. Nada tiene que ver, hermanos, nuestra capacidad. Si esto fuera nada más para gente capacitada, para gente especial, hermanos, quedaríamos muchos fuera de la gracia de Dios. Pero es un asunto de fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En qué me tengo yo que esforzar? Primero debo de experimentarla, debo conocerla. Después yo debo de permanecer en esa gracia, no salirme. No es un asunto de cuánto puedo hacer, hermanos. Es un asunto de cuánto puedo vivir ahí en ella, estar cerca. La Biblia dice que nos acerquemos ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para la misericordia, alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos experimentado la gracia, la única manera de mantener la gracia se da por fe, hermanos, pero también se vive el cristianismo dentro de la gracia y también, hermanos, se puede tener una relación con Dios solamente a través de la gracia. Fuera de ello. Para muchos tal vez estamos hablando ese término gracia, no lo entiende. Suele pasar que hemos pasado muchos años escuchando la palabra, pero todavía en su sentido nos falta, hermanos, nos falta entenderlo. No se trata de que usemos toda la fuerza. Amén. El apóstol Pablo tenía un problema en su carne. Él tenía un aguijón y Dios le dijo, no te voy a quitar ese problema que tienes. Bástate mi gracia. La gracia nos da lo que no tenemos. Tal vez él sin la gracia no podía soportar, no hubiera podido soportar aquel aguijón
aguijón en su carne, aquel problema, pero la gracia lo hacía fuerte, decía, su poder se perfecciona en mi debilidad. No tenemos la capacidad de alcanzar vida eterna, pero la gracia, ¿qué hace? Nos da vida eterna. No tenemos la capacidad de ser perdonados, pero ¿qué hace la gracia? Nos da perdón. No tenemos la capacidad de ser nuevas criaturas, creados en un nuevo nacimiento, de tener un cambio interno, un nuevo renacer, pero ¿sabe qué? La gracia hace posible que dentro de nosotros, hermanos, el corazón cambie, que Dios ponga su espíritu en nosotros, que Dios nos haga nuevas criaturas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es aquel regalo que Dios nos ha dado, hermanos. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lea conmigo el 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Estaba viendo el análisis de una película que se llama El Señor de las Moscas. Una cosa me llamó mucho la atención lo que dice el análisis de esta película, basada en la novela de un escritor inglés, veterano de la Segunda Guerra, que le tocó vivir los cambios filosóficos de aquel tiempo, como el marxismo y todos los cambios que hubo de gobierno. Este hombre, en esa película que le hacen después película como El Señor de las Moscas, habla de un accidente aéreo donde un grupo de adolescentes y muchachitos más chicos quedan atrapados en una isla, solos, sin adultos. Y cuando llegan ahí, ellos ven la necesidad de imponer reglas para convivir y poder sobrevivir hasta que sean rescatados. Y empiezan a convivir, y uno de ellos es el que es elegido por todos en forma democrática, el que demuestra más el llamado a la responsabilidad, a unir el grupo y a estar pendiente de las cosas que necesitan. Y él lo ponen al frente, pero hay otro que le gusta a él ser cazador, le gusta ser conquistador, que le gusta la aventura y es impetuoso. Y la película se desarrolla donde empiezan a pasar los días y empiezan a convivir estos adolescentes y estos niños. Y empieza una pugna de poderes, porque empiezan unos a otros a hacer bandos. Terminan separándose. El que es impetuoso, el cazador, él pugna por la aventura, por la diversión. El otro por la responsabilidad, el otro pugna por la convivencia, por el orden, por la conservación, y el otro no. El otro ve cada día como una aventura donde él puede encontrar cosas emocionantes. Y así como corre la película, empiezan por las situaciones que se dan, muere el primer niño y empiezan las pugnas y muere el otro niño y se destacan. Los sociólogos dicen, aquí hay un problema de poder, hay un problema de políticas, hay un problema de filosofías, y todos discuten sobre la intención, lo que es el hombre en sí. Dicen, ¿el hombre es bueno o es malo? Se hacen la pregunta, porque ellos no tenían el ejemplo ni nada, sino que ellos lo poco que agarraron con los adultos, ellos empezaron a convivir y empezaron a sobrevivir ahí, con sus reglas las impusieron ellos y vieron todos los vicios, como el hambre desmedida de poder y controlar a través del temor, controlar a través de la fuerza o controlar a través de la razón y el bienestar mutuo. Son formas en las que el hombre siempre va a buscar el poder y el control. Y la pregunta que se hacen los sociólogos al analizar esta película, dicen, bueno, en sí, ¿el hombre tiene nobleza, es bueno o el hombre es malo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es bueno o es malo? Malo o es bueno. Y los sociólogos hacen un análisis y no llegan a un acuerdo. Pero si vamos a la escritura, nos dice que el hombre no es bueno. Hay gente que habla, nosotros lo podemos ver, ¿verdad? En nuestro mejiñol, las palabras rimbombantes y la demagogia, ¿verdad? Hacer promesas y promesas y promesas y promesas. Cuando la persona tiene el poder, ¿cómo se vuelve? Dijo alguien, ¿quieres conocer a tal individuo, a tal persona? Dice, dale dinero, dale poder y hasta dale armas y vas a saber quién es. Cuando los colonos de Estados Unidos llegaron, ya no querían un rey, porque cuando el poder radica en una sola persona, tiende a variar y tiende a tomar decisiones que no son justas, pero como tiene el poder, está centralizado en una sola persona, dijeron, no queremos un rey. Pero tampoco dijeron, queremos dejarle el poder a todo el pueblo, porque cuando el pueblo empieza a hacer algo, hay una crisis colectiva, hay una histeria colectiva que de pronto se va a salir del control, porque todos no hay un orden. Y fue cuando ellos decidieron votar por representantes que estuvieran sujetos a un orden legal. Y yo creo que también en nuestra república, en nuestra constitución, esa es la de ahí, ¿verdad? Gente sujeta a un orden legal, pero como la legalidad ahora está sujeta a las instituciones, bueno, si la institución quiere legalizar una irregularidad, pues la institución lo puede hacer. Son los vicios que da el poder, son los vicios que nosotros como humanos tenemos la tendencia, hermanos, a inclinarnos. Entonces vamos a concluir lo que dice la Biblia. No hay ni siquiera
uno solo que sea justo. Amén. Aún el que sea elegido por democracia tiene que estar sujeto a una ley, a un orden, a una responsabilidad. Amén. Y le está aquí hablando a Timoteo, le está diciendo, te estoy encargando ahora que este evangelio lo comuniques. Lo que has aprendido de mí, enséñalo. Y quise leer el versículo 7 porque tiene que ver con el conocimiento, hermanos. Leemos nuevamente el versículo 7 ahí de 2 Timoteo 2. ¿Cómo dice? Considera, ¿verdad?, lo que digo, y el Señor te dé entendimiento. Considera lo que estoy diciendo. Considéralo. Aplícate. Dedícate a aquello. Amén. ¿Qué es lo que está buscando? Había peligros. Pablo está haciendo un énfasis a Timoteo. Fíjese bien, la primera cosa para la realización plena es la gracia. La segunda es el conocimiento de Dios en las Escrituras. ¿Me está oyendo? Ese conocimiento lo iban a ubicar cómo debía organizarse la iglesia internamente y qué tipo de personas tenían que levantarse en el liderazgo y cuáles eran los requisitos. Pablo está hablando de dos peligros que Timoteo podía caer en ellos. Uno, el no saber elegir a las personas, y otro, enfrentarse a las gentes de su tiempo. Cuando se trata de transmitir el evangelio, hermanos, es un choque cultural, es un choque espiritual. ¿Me está oyendo? No es fácil. Y ahora le está diciendo a Timoteo, te encargo hombres que sean ¿qué? Idóneos, fieles. Había un requisito para las personas que él tenía que dejar. No tenía que ser cualquier persona. Tenían que ser personas aún que tenían que ser probadas. Porque la labor no era sencilla, no era fácil. Por eso le dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermanos, vivimos en un tiempo en que se desconoce tanto lo espiritual. ¿Está oyendo? Doy gracias a Dios por la ciencia, hermanos, porque los doctores han hecho tanto adelanto y han salvado tantas vidas. Pero ellos se concretan al cuerpo. En la psicología no puedo decir lo mismo porque siguen experimentando con los comportamientos del hombre. Y a veces los errores son mayúsculos, ¿sí? Aún ahorita en la enseñanza, la pedagogía, las escuelas, lo que están enseñando, como que estamos regresando. Y hay una influencia, hermanos, de socialismo, hay una influencia de individualismo. ¿Me entiende? Estamos en un tiempo difícil. Habla un maestro de escuela de un colegio de Estados Unidos, dice que él va a comer con su familia a un restaurante. Y cuando está ahí en el restaurante, a sus espaldas están un grupo de muchachos con camisetas y todo tipo de obscenidades en las camisetas y cuanta cosa. Y están hablando de lo que van a hacer esa noche, el reventón que van a tener. Están hablando, planeando, organizando, están haciendo ellos. Y él está observando y dice, si yo hubiera hecho esto 15 años atrás, si yo los encarara y les dijera, ustedes están mal, ¿qué cree que dirían esos muchachos? Pregunta él. ¿Aceptarían que están mal? Voy a recorrerme 20 años atrás. Si yo fuera a la plaza y les dijera a los que están ahí tomando, a las muchachas, y los muchachos le dijeran, ustedes están mal, ustedes están faltando el respeto a los mayores, ustedes están dañando su vida, ustedes están en rebeldía con Dios, ¿qué cree que me dirían hace 20 años? ¿Aceptarían que están mal? ¿Qué, hermanos? Todos somos del siglo pasado. ¿De dónde me salen que no saben? Se quedan así como diciendo, ¿de qué está hablando el hermano? Hay muy pocos de este siglo aquí, los más chiquitos, pero todos somos del siglo pasado, ¿verdad? Y dice él, si yo les hubiera hablado eso y les hubiera dicho que sus acciones son mal, se hubieran avergonzado tal vez, o al menos hubieran aceptado que sí están mal. Pero luego voltea y dice, pero ¿cómo les digo a esta nueva generación que están mal? Si yo les digo lo que les hubiera dicho hace 20 años, se los digo ahorita, ¿qué cree que dirían? ¿Qué trae? ¿Está mal? Hubo un tiempo en que los papás y los hijos no tomaban juntos, aunque decían ser muy hombres, no lloraban, nomás pujaban, decían, ¿verdad? Los hombres no lloran, nomás pujan. Y un hijo se guardaba de que el papá lo viera tomando. Hombre, ahora llegan a gatas y los papás hasta les festejan, ¿verdad? Llegan a gatas y los papás se hacen como que no, pues ¿quién? Muchachadas, no pasa nada, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Aceptan que están mal? ¿Actualmente aceptan lo que está mal? ¿Qué es lo que ha pasado? Concluye este docente de un colegio cristiano y dice, nosotros tenemos la culpa de lo que está pasando. Y luego se refiere a los cristianos, dice. Porque fuera de aquí, hermanos, hay una manera de razonar la vida secular, humanista. ¿Sí me estoy yendo? Y en Cristo, hermanos, hay otra manera de razonar la vida. Pero nosotros aún en Cristo, hermanos, sin darnos cuenta, tenemos una manera secular de razonar la vida. O sea, nos hemos metido sin darnos cuenta y aún nosotros, nuestra manera de razonar las cosas se ha secularizado. O sea que los jóvenes ahorita no dicen lo que está mal, hermanos, porque es lo que nosotros hemos establecido con nuestro razonamiento, con nuestra cosmovisión de la vida, con nuestra perspectiva de la vida. Eso es lo que nosotros mismos hemos establecido. ¿Me explico? Las cosas empezaron, el papá tomando ahí en la casa, metió un 6, no pasaba nada. Era
era un refresco nada más para el calor. Amén. Y los hijos iban creciendo y al rato ya también los hijos participaban con el mismo, ya no eran un 6, eran 2. Y aquello ya no fue malo porque ya nosotros lo vimos como lo más natural, ¿verdad? Cuando los anuncios de vino se dan en la televisión, hermanos, no anuncian el vino, anuncian la amistad, anuncian una vida de éxito. Usted observe algún comercial de vinos en la televisión. Finalmente también venden sexo a través de los anuncios de vino. Así es que nuestros muchachos cuando los ven se sienten parte de, ¿sí? Como los cigarros y todo eso, o sea, el aventurero de Marlboro y no sé cuánto más. Sí, el de tal cerveza, ¿verdad? De mucho mundo que se le abren las fronteras y conoce el éxito y se sienten, pero no ven al muchacho todo vomitado, todo orinado cuando anda como araña fumigada, ¿verdad? No ven al muchacho que va a parar al hospital, ¿verdad? Por intoxicación. Eso no se dice, ¿verdad? Pero nosotros hemos hecho de aquello lo habitual, lo usual. ¿Por qué? Porque empezamos así. Y al rato ya el hijo rebasa al papá, ya el hijo ya no es, el papá ya no es del 6, sino que ahora el hijo es el 6 y el 12 y el 24. ¿Me entiende? Y luego después que se accidentan y que les pasa esto, algunos hasta pierden la vida y luego nos enojamos con Dios, ¿verdad? Y con el sistema. Y luego decimos preguntas sin respuesta. ¿Por qué te lo llevaste tan joven? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y claro, nuestros muchachos no ven que aquello sea malo porque nosotros mismos hemos habituado ya esa manera de ser. Dejamos nosotros, hermano, de tener una mentalidad espiritual. Les decía hace un momento, no conocemos lo que es espiritual. Y como no lo conocemos, cuando yo leo aquí en la Biblia, cuando Pablo le dice a Timoteo, mira, busca hombres que sean fieles, que sean idóneos, para que esto que yo te enseñé, tú se los enseñes y ellos lo enseñen a las nuevas generaciones, sigan transmitiendo el evangelio. Si se tiene que transmitir, se tiene que estudiar, hermano, la palabra, se tiene que tener un conocimiento. Pero es tan importante tener un conocimiento sano de las cosas de Dios, hermano. Otro día el viernes hablábamos de cuando Pablo le dice a Timoteo, así se van a conducir dentro de la iglesia y los que van a participar así, organízala y da todos los requisitos. Yo les decía, cada vez que leo acerca del obrero cristiano, yo me frustro. Por todos los requisitos que pide ahí, ¿verdad? Del carácter, Pero hay 3 cosas. Pablo lo divide en 3 aspectos, hermano. La demanda. Quiere que el que va a transmitir el obrero cristiano, quiere más que todo que conozca la sana doctrina, que conozca lo que Pablo enseñó. Debemos de empaparnos de una sana doctrina. Y luego empieza un tratamiento, hermanos, en el carácter del obrero. Demando que el obrero no sea contencioso, no sea, y empieza a hablar. ¿Me explico? Y empieza una demanda en la familia del obrero. Dice, con su esposa se conduce así, con sus hijos de esta manera. Y hasta dice, el que no ve por los de su casa es peor que el que niega la fe. ¿Sí me está oyendo? Finalmente se habla del ministerio. Son 3 cosas, ¿me está oyendo? Carácter, familia y ministerio. Hágase para otro lado, hermanos. Sálgase de esos 3 usted. Estamos hablando del carácter, hermanos. Nosotros hemos enseñado a nuestros hijos a menospreciar las cosas de Dios. ¿Me está oyendo? ¿Cómo es nuestro carácter, hermanos? ¿Alguno de ustedes no batalla con su carácter? Yo por eso les decía, cada vez que leo esto, debe ser templado, debe tener dominio propio, digo, caramba, me tengo que abrazar ahí, hermanos, de Filipenses 1, 6, 7. Dice, y el que empezó la buena obra es fiel para terminarla. Pero si yo quiero el éxito, si yo quiero sentirme pleno, tengo que ir a la palabra, tengo que ir al conocimiento de la palabra, hermanos, y tratar de ver las cosas, de llevarlas a mi vida, no en forma religiosa. ¿Me está oyendo? No en forma religiosa, hermanos. Es muy importante. La fuente nuestra es la palabra, hermanos. Pablo le recomienda a Timoteo, dice, primero en 2 Timoteo 3:16, le dice, esta palabra es una inspiración de Dios. Es útil para enseñar, es útil para corregir, para instruir y para corregir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra, dice. ¿Qué le parece? La palabra perfecto es maduro, no es así como la tomamos nosotros ahí, porque perfecto, ¿quién es? Pero sí tenemos que ir en un proceso de madurez, hermanos, sí tenemos que ser conscientes que no hay nada bueno en nosotros. ¿Me entiende? Y cuando yo veo eso, digo, me pongo a leerlo, digo, cada vez que lo leo me siento frustrado porque no siento dar la medida. Pero sí soy consciente de que Dios sigue trabajando en mi carácter. Tampoco estoy ajeno, hermanos, de que Dios sigue trabajando en mi ministerio y que Dios sigue trabajando en mi responsabilidad que tengo con mi familia y que me falta mucho por recorrer. Ahora sí puedo decir, es la pura gracia de Dios, que lo que yo no tengo, Él lo compensa en su infinita gracia. Amén. La sana doctrina, hermanos, nos lleva a una actitud correcta. El salmista David, cuando va ante Dios, hermano, y viendo su condición, dice, tú no rechazas al corazón, ¿qué? Contrito y humillado. Y en esa condición él dice, renueva mi corazón, límpiame, espíritu recto renueva dentro de mí. Pero él dice, entonces enseñaré
a los impíos, a los pecadores tu camino. Dice que se arrepentirán. Estamos hablando, hermanos, de quienes tienen que ejecutar tal continuidad, de los receptores, los que tienen que comunicarla. Estamos hablando, tenemos todos que estar cimentados en la palabra, hermanos. Nos hacen sabios para la salvación, es lo que le dice Pablo a Timoteo también. La palabra es tan importante, hermanos. Si yo quiero, hermano, tener éxito, tengo que aprender a incorporar las verdades bíblicas a mi vida. Les decía hace un momento, tenemos una manera de razonar, de pensar muy secularizada, hermanos. Desconocemos tanto de lo espiritual. ¿Me entiende? Ahorita platicaba con hermano Freud sobre la curación que hay acerca de magnetismos y es un misterio. O sea, tiene su lado oscuro con los cuarzos y que las vibras. Hermanos, pero ya viéndolo desde el punto de vista así real, nosotros estamos hechos de materia. Tenemos átomos. Usted ve una tabla periódica, esas químicas, y ahí están las valencias, hermano. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que sucede en eso? Cuando se alteran las valencias, yo le decía al hermano, cuando tenemos un cloro y alteramos ahí, hermano, las valencias del cloro y las terminaciones ico, ¿qué es lo que tenemos? Un ácido clorhídrico. Y no es lo mismo un cloro a un ácido. Y cuando esas valencias se alteran en nosotros, hermano, nos descomponemos. ¿Sí me estoy oyendo? Nos descomponemos. Es un grande misterio, porque estamos hechos de átomos. El universo está hecho de átomos. Y dicen, ¿por qué no hay una reacción en cadena? Las fuerzas iguales se repelen, las contrarias se atraen. ¿Por qué no estallamos? Porque el que tiene el control todavía, hermanos, es Dios. ¿Me está oyendo? Es el que tiene el control de todas las cosas. Y le decía yo a mi hermano Freud, le digo, desconocemos tanto ahora yo me pregunto, cuando analizo esas cosas, digo, ¿y qué es lo que controla las ionizaciones? ¿Qué es lo que controla las valencias de cada elemento como materia que hace que se mantengan? ¿Qué es lo que controla, hermanos? ¿Qué es lo que controla esta materia? El alma. ¿Y qué controla en el alma? El espíritu. ¿Sí me oyó? Se atiende lo físico, pero desde el espíritu, desde el alma, todo lo desajusta, hermanos. Todo se desajusta. Amén. Hay un salmo que dice que cuando su vida, su alma se llenó de amargura, dice, su corazón tenía punzadas. ¿Me entiende? Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, hermano, lo que hay en nuestra alma, nuestras emociones, nuestros razonamientos ahora alteran. Dice, los neurólogos se dieron cuenta apenas, dice Proverbios, dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y los neurólogos tienen poco, no sé mucho que dijeron, lo que nosotros hablamos afecta tanto lo físico. Y Santiago dice, la lengua es un órgano, dice, que altera todo el círculo de la creación. Nuestra lengua, lo que hablamos, porque el tal es su pensamiento, es su corazón, y de la abundancia del corazón, ¿cómo hablamos? Hablamos lo que sentimos, y sentimos lo que creemos, lo que tenemos acá, y eso se traduce en actitudes. ¿Me está oyendo? Finalmente, hermanos, el apóstol Pablo está hablando del ejercicio. Yo quiero sentirme pleno, tengo que ir a la gracia y experimentarla. Yo quiero alcanzar la plenitud, tengo que ir a los principios de la palabra, aunque no me guste. Amén. En el capítulo 3, Pablo habla de la generación actual, hasta parece que está hablando de la generación postmodernista, que es la que estamos viendo. Amén. ¿Quiere leer conmigo capítulo 3, hermano? Por eso era importante que Timoteo se preparara en el conocimiento, en la palabra, que entendiera cómo conducirse, cómo organizarse dentro de la iglesia, cómo conducirse y fuera de la iglesia, que el evangelio fuera transmitido, que se hablara de una doctrina sana de la gracia y que entendiéramos cómo se vive la vida cristiana, hermanos, fortalecidos en el hombre interior con el poder de su espíritu. ¿Cómo funciona esto? ¿Me entiende? Capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres ¿qué? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, hijo, qué tunda, ¿verdad? Poca ropa, solo vino, come con... Bueno, un montón de cosas que lo suelta aquí Pablo. ¿Por qué era tan importante esto? Timoteo tenía que conocer las gentes, hermano. Y tenía que saber cómo conducirse allá afuera con las gentes. Y tenía que saber cómo conducirse dentro de la iglesia. Y para que él pudiera realizar la labor ministerial, hermano, la prioridad era que predicara la palabra, que enseñara la palabra que recibió. ¿Sabe que la palabra usted lo prepara? Le prepara en su carácter, le prepara en su propósito con Dios. Le enseña el propósito, lo lleva y lo prepara para vivir en familia. Eso hace la palabra. El trabajo y lo que usted tenga, si usted es una persona que tiene su trabajo, pero ¿cómo es su carácter? ¿Usted es el bueno de la película? De que trae problemas siempre porque todos son malos. No me quieren el trabajo, me tienen mala voluntad por eso. Y siempre está con problemas. Ahí en la cuadra, ahí donde usted vive con los vecinos. Es que son muy feos, aquí la gente no es cristiana, aquí no tiene valores cristianos, aquí. Y siempre está emproblemado. Usted es el bueno de la película. Sus vecinos y los compañeros de trabajo son los malos de la película. Me voy a ir más adentro. Usted siempre tiene problemas en la familia porque todos sus familiares son los malos de la película. Usted es el único bueno. ¿Así funciona esto? ¿Qué carácter, hermano? Manifiesta usted de Cristo. Necesita la gracia y el conocimiento de la palabra, aprender los principios, hermano, incorporar
incorporar las verdades a su vida, darle un giro a nuestro entendimiento, hermano, que recibamos luz, que cambiemos ese razonar, esa cosmovisión secularizada de las cosas, hermano, y que la palabra empiece a gobernar nuestras vidas. No funciona nada más con fórmulas de palabra, tiene que ser una relación con la gracia, una experiencia con la gracia interna, hermanos, y el conocimiento de la palabra. Viene el ejercicio. ¿Cómo me mantengo en esto? Vamos a ver qué nos recomienda aquí Pablo. Nos manda a hacer ejercicio. Amén. 2. El del 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Son 3 ejemplos que nos da aquí. El soldado, hermanos, es mandado, es enviado y lleva en mente un propósito, una misión. ¿Y qué le dice a Timoteo? Sufre penalidades. No está Pablo hablando tanto de requisitos. El soldado, para ir a una misión primero necesita un entrenamiento. Y junto con el entrenamiento tiene que llevar el propósito bien claro, bien definido. Y cuando va a un lugar dicen: vas a ir a tomar tal pueblo. ¿Qué hace el soldado? ¿Se fija en el tiempo? Llega, viva o muera. Él no va a desistir en su propósito. Él va a tomar. Pero para eso, hermanos, necesito ¿qué? Entrenamiento. Fíjese que no solamente es el entrenamiento. ¿Cuál es nuestro entrenamiento? Hermanos, perseverar en la gracia, esforzarse en la gracia es que aprendamos a orar, que busquemos el orar. No preocuparse por decir: me voy a portar bien, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Hermanos, son frutos. Debe ser una consecuencia de nuestro ejercicio espiritual. El atleta no se preocupa por brincar una altura o correr una distancia. Se preocupa por el entrenamiento. Si se entrena bien, tiene la capacidad de alcanzar sus objetivos. ¿De qué sirve un soldado que no está entrenado y lo mandan a una misión? Hay gente que entiende la misión, que hay que predicar y sabe que es prioridad y todo, pero no se entrena. Los viernes aquí se ve poca gente orando y el entrenamiento, hermanos, es básico. Yo tengo que orar. No soy una persona que me meta a las escrituras. Tengo que aprender los principios bíblicos. Cuando Cristo fue tentado por Satanás, siempre le dijo: escrito está. Nosotros, hermanos, nos falta todavía entender varias cosas de principios para aplicarlos en nuestra. Nos falta mucho, hermanos, pero ya cuando vamos a la palabra al menos entendemos ¿qué? Propósitos. Y a veces pasa el tiempo, hermano, y nunca nos cayó el 20 de lo que es un propósito. La semana pasada hablábamos y decíamos que Él nos sacó de la luz, de las tinieblas. ¿A qué? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, ¿verdad? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esa es una prioridad. Y cuando ya a la gente le gusta hablar y le gusta evangelizar y todo, pero no está entrenada, o a veces, hermanos, es puro entrenamiento. Vamos a orar y ayunar un mes, pero no salimos. Vamos a orar y ayunar otro mes, pero no concretamos nada. El soldado no hace eso, hermano. Se entrena y va a la misión y no llega a ver que él llega y se enfrenta a quien se tenga que enfrentar. Usted va a predicar, usted va a llevar una continuidad de esta doctrina, de este evangelio a las nuevas generaciones. Se tenga que enfrentar a quien se tenga que enfrentar. Es lo que hace el soldado, hermanos. Nadie se enreda en las cosas de este mundo. Dice, si ya fue llamado a la milicia, no solo es responsable de su entrenamiento, ahora de la misión que tiene, del propósito. ¿Eso es qué? El soldado. Pero luego viene el atleta. ¿Qué hace el atleta? También, hermano, se tiene que preparar, tiene que entrenar. Pero no solamente es el entrenamiento. Hace tiempo salió de cierto político mexicano que se fue a la maratón de Nueva York. Yo creo que usted se va a acordar quién. Y pensó que era como la política de México, ¿verdad? Agarrar atajos y hacer chanchullo y no. Él empezó a calentar ahí, hizo ejercicio y todo, y empezó el maratón. Y por allá, cuando vio mucha gente, dijo, me salgo y me subo en un vehículo y me meto otra vez a la carrera más adelante. Lo que él nunca se dio cuenta es que hay cámaras en todo el trayecto. Y sí, él se corrió un rato y fue, y de pronto se sale y se lo llevan en un vehículo y lo meten muy adelante. Y fue uno de los jueces, le dice, señor, sálgase por favor, usted acaba de entrar, ya se salió, está descalificado. No está corriendo legítimamente. Qué vergüenza, ¿sí? Y este corredor, dice Pablo, no solamente corre, está entrenado, no solamente se disciplina, sino aún tiene que hacerlo, ¿qué? Legítimamente. ¿Qué es legítimamente? ¿Habrá atajos? Sí los hay, pero ¿es legítimo? Claro que no, hermanos. Claro que no. ¿Qué es lo que están buscando el tipo de generación que dice aquí Pablo? Están buscando nada más que su propia complacencia y no quieren saber nada con la verdad. ¿Qué es lo que escuchamos ahorita? Y buscan maestros que les hablen de acuerdo a su complacencia, su comodidad. Ellos buscan nada más satisfacerse, su propia satisfacción, sus propios deseos. Es lo que dice ahí Pablo. Sí, es esa generación de la que está hablando Pablo. Ahorita se usa mucho los cristianos ¿de qué? De microondas, ¿sí? Todo es tuyo. Dios te lo quiere dar todo. Eres hijo de Dios. Padre pobre, hijo pobre, padre rico, hijo rico. ¿Cómo es tu padre? No, pues no, el celestial. No, pues ese rico es dueño de todas las cosas. Eres un hijo rico que te dé todos los recursos del cielo.
Ajá. Haga eso usted con sus hijos que estén verdes de la calabaza todavía. A ver qué le resulta. ¿Dónde está el proceso, hermanos? ¿Dónde está el proceso? Dígame. Y buscarán maestros, hermanos, tendrán comezón de oír, pero no buscan la verdad. Buscan que les hablen de sus propios deseos. Y cuando les hablan la verdad y hablan del proceso, ¿me entiende? No hay atajos aquí, hermano. La tercera cosa nos lo dice bien claramente Pablo, allá nos lleva. ¿Quién es? El agricultor. Qué bonito, hermanos, es ir nada más a recoger la cosecha, ¿verdad? ¿Cómo ve? Usted llega nada más y avienta la semilla y luego ya regresa a los 3-4 meses por los elotes. Es más, hermanos, hasta para aventar la semilla tiene antes que trabajar. Tiene que preparar la tierra. Es un proceso. Tiene que prepararla antes de depositar la semilla. A veces, hermano, que la tierra está dura, está pedregosa, está llena de espinos. No es sencillo. Y Timoteo tenía que enfrentarse a todas estas cosas y tenía que enseñar a los que venían tras de él que se iban a enfrentar a la misma cosa. Por eso reglamenta las cosas, prueba a los que sean fieles, porque la labor no es fácil. ¿Me entiende? Y después de que siembra la semilla hay que cultivarla. Nadie dice aquí recibe el fruto sin trabajar. ¿Sí me oyeron? Yo quiero sentirme pleno y realizado. ¿Qué necesito? La gracia, ya la tengo. ¿Qué más necesito? ¿En qué va a radicar mi esfuerzo? Que yo me meta a la palabra, que mi fe la sustente en la palabra. ¿Qué más necesito? El ejercicio, hermanos. Tengo que aprender a orar. Tengo que aprender a aplicar la palabra en mi vida. Tengo que aprender a tener relación con los demás como un cuerpo. Tengo que crecer en mi carácter. ¿Qué es lo que hace la iglesia? A veces cuando alguien se va a casar, hermanos, una joven me decía, me voy a casar con fulano, va a la iglesia. Sí, le digo, pero nunca se ha involucrado en la iglesia. ¿Sí me oyó? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la iglesia en eso? Cuando los muchachos aquí se involucran y conviven, hermanos, son lijitas unos con otros. A veces tienen diferencias. Y todos aquí en la iglesia eso nos pasa, hermanos. Nomás que no agarra el ministerio de la lija porque ay de aquel porque vengan los escándalos, dice, y daño no son mis pequeños. Así es que no lo busque mejor, hermanos, ese ministerio. ¿Me entiende? No lo busque. Pero lo que hace es, hermanos, nos va puliendo, nos va enseñando a convivir, y cuando la persona se casa, hermano, entonces ve la realidad, hermano, con más tranquilidad. No que no se conocen y cuando se casan y se conocen. ¿A poco? Oye, yo no pensé que fueras así. No, ya se conocieron aquí. ¿Por qué? Porque convivieron, porque participaron, porque hicieron cosas, un proyecto juntos, se enfrentaron a obstáculos juntos, hablaron de diferencias en un momento dado del camino. Cuando se tenía que tomar una decisión hubo diferencias y se pudieron ponerse de acuerdo y salir adelante, pudieron asimilarlas. ¿Eso es lo que hace qué? La iglesia. Le decía a esta joven, pues cuidado, porque aunque vaya a la iglesia, tú no sabes cómo es. Tú no sabes si ya estando allá se le bota la canica y entonces tú vas a desconocerlo. ¿Me entiende? Entonces aquí, hermanos, usted a la persona, es una persona que convive, trabaja en proyecto con otros, tiene relación con los demás, puede hacer cosas juntos, o es el bueno de la película siempre porque todos están mal. ¿Me entiende? El agricultor tiene que trabajar para que pueda agarrar el fruto. Sin el ejercicio espiritual, hermano, no ponga sus ojos en ser perfecto. Mejor ponga sus ojos en aplicarse a buscar a Dios. Ponga sus ojos, hermano, y ponga su voluntad en buscar el rostro de Dios y aprender de su palabra y empezar a incorporarla a su vida. Cuando usted hace eso, hermano, usted está tomando los pasos de la plenitud, de la realización, del éxito. Y es lo que Pablo estaba haciendo con Timoteo. Con una persona de carácter débil, con una persona confusa, la gracia, la palabra y el ejercicio espiritual son factores que le van a dar plenitud. Plenitud.